nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Muy bien, este mes vamos a hablar de un tema del momento y es adorando al Rey. Ojalá que cada uno puedan leer el artículo que les escribimos ahí para que puedan tomar conciencia de lo que es lo que nosotros celebramos. Y yo voy a abrir el tema de este mes con Jesucristo, la luz de este mundo. Jesucristo, la luz de este mundo. Y voy a remitirme al libro del profeta Isaías. En Isaías capítulo 9, en el verso 2. Pero le leeré desde el capítulo 9, verso 1 y 2. Del libro de Isaías, capítulo 9, verso 1 y verso 2 dice: Mas no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí dice que no habrá para siempre oscuridad. 400 años de silencio en que Dios no tenía un contacto con el ser humano. Pero una vez más nuestro Dios toma la iniciativa de poder acercarse al ser humano. Y trayendo consigo un mensaje de reconciliación, de perdón, de acercamiento de las personas hacia Él. Jesucristo se constituyó en un rayo de luz para los que estaban en oscuridad. Y nació con Él una esperanza para este mundo. Porque la luz brilla en medio de la oscuridad. Y aquella luz vino para alumbrar nuestros caminos. Para aquello que se había salido del camino, para aquel que no encontraba el camino, pudiese encontrarlo. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba en oscuridad y en tinieblas. Cada quien se había apartado según acá a su propio camino. Y observamos que la palabra dice que había oscuridad en la tierra, pero que surgía a través de la persona del Señor Jesucristo un rayo de luz, un rayo de esperanza. Dice que el que sigue al Señor Jesucristo ya no andará en tinieblas. ¿Hay posibilidad de salir de la oscuridad? Claro que sí. Al venir al encuentro con el príncipe de paz, al venir al encuentro de la luz que irradia del Señor Jesucristo,
se puede cambiar de estatus de oscuridad a la luz de Cristo. Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la alternativa, la solución a este mundo se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él vino trayendo consigo luz. Él trajo consigo vida. Él trajo consigo salvación y vida eterna. Por lo cual, ante que estamos en vísperas de Navidad, tenemos que recordar eso. Porque hoy en día celebramos asuntos comerciales, nos afanamos en las cosas materiales y nos olvidamos del mejor regalo que Dios dio a la humanidad, que es Cristo Jesús. Muchos celebran, muchos derrochan, pero muchas veces se olvidan del cumpleañero. Se los olvida el natalicio de quién estamos celebrando. No estamos celebrando a cualquier persona. Estamos celebrando a aquel que puede cambiarnos de las tinieblas a su luz. Aquel que no solamente trasladarnos, sino que darnos salvación y vida eterna. A Cristo Jesús es al cual nosotros estamos celebrando. Es a Él que le debemos de tributar toda nuestra alabanza y nuestra adoración por las grandes cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Estábamos extraviados y su gracia y su misericordia nos alcanzó. Y está dispuesto también a cambiar a todo oyente o televidente que entienda que este tiempo que celebramos es más que comida. Eso viene como resultado. Es encontrarnos con Dios y consigo mismo a través de la persona, el medio que Dios ha provisto, el cual es su Hijo. Muchos en esta época se preparan para recibir, pero yo les exhorto que no se preparen solamente para recibir, sino también para pensar de dar. ¿De dar a quién? Aquel que no nos va a retribuir nada de lo que nosotros demos. Eso es hermoso, el poder compartir con otros. Entonces, al nacer Jesús, el mundo se llena de muchas expectativas. Pero lo lamentable es que el mundo sigue amando más las tinieblas que a la luz. Por eso estamos como estamos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz de Cristo. Necesitan esa luz que brilló en aquel pesebre. Aquella luz que guió a los pastores que guardaban la noche de la vigilia. Necesitan conocer de un anunciante. Necesitan conocer de alguien que ha sido tocado por la luz de Jesús, por la esperanza que Jesús ha llenado sus vidas. Necesitamos proyectarla al ser humano, a la familia y a la sociedad que necesitan. Quiero compartir con ustedes, con los oyentes y los televidentes, tres aspectos. El primero es que Jesucristo vino a este mundo para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Que Jesucristo vino a este mundo para encaminar nuestros pies en el camino de paz. Porque cada quien caminaba sin rumbo y sin dirección. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. Pero el Señor ha venido a ordenar nuestros pasos, a enderezar nuestros pasos, a mostrarnos cuál es lo correcto, qué es lo que el pueblo de Él debe de hacer. Veamos lo que dice Lucas capítulo 1, verso 79. Lucas 1, 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas, para decirle hay salida. Hay salida. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, para decirle hay esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza.
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Él nos proporciona la posibilidad de ser trasladado de las tinieblas. ¿Qué es lo que se logra en las tinieblas? Dolor, angustia, preocupación por sueños, metas no alcanzadas. Hay mucha frustración en la sociedad cuando se cierran las oportunidades, cuando no hay oportunidad para todos. Pero hay cosas que no se adquieren en los centros comerciales. Hay cosas que el mundo quiere, aunque tenga el recurso económico, no podrá obtenerlo, porque el mundo lo que necesita es esa luz, esa paz que el mundo requiere, solamente se encuentra en Jesús. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, sino no se turbe vuestro corazón. Creed en mí. Creed en mí. Él ha abierto la brecha, Él ha abierto el espacio para todo aquel que sienta que ha colapsado, que está desenfocado y que quiere encontrar una ruta correcta. Jesús vino a encaminar nuestros pies por caminos de paz. Él nunca nos va a llevar a un callejón sin salida. Él no nos va a llevar al precipicio. Él quiere encaminar nuestros caminos por caminos de luz, caminos de paz. Y eso no se encuentra en ningún otro lugar. En los placeres de este mundo no se encuentra. Solo en el príncipe de paz es Jesús. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz de su Hijo, para que podamos tener un panorama claro, para que podamos entender el panorama. Cuando andamos en tinieblas, andamos a tientas, tocando, porque no sabemos, no podemos ver. Pero cuando Cristo viene, nos muestra el camino en el cual tenemos que conducirnos para salir de esa oscuridad, que muchos están atrapados, encadenados. Pero cuando esa luz viene con nosotros con un rayo de esperanza. Y decir, Él quiere que esa luz pueda resplandecer para que encontremos la paz que tanto necesitan el ser humano. Segunda de Corintios capítulo 6, 4, 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Dios interesado en nosotros. Dios está interesado que tengamos paz, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para dar al ser humano. Pero cada cual se apartó por su propio camino. Cada quien tomó la decisión de enrumbarse por otros caminos. El camino que debemos de escoger es el camino del Señor, quien produce paz, gozo, justicia para nuestras vidas. A ese camino tenemos que apostarle. A ese es el camino que usted y yo tenemos que transitar. Para muchos esta época son de melancolía, de tristeza. ¿Cuántos hogares no han sido tocados por la delincuencia, por la maldad, por el sicariato? Sé que es difícil para muchos este tiempo de Navidad, cuando viene a la memoria un ser querido, pero no puede encontrar calmantes en el mercado. Lo que necesita es tener en quién refugiarse. Lo que necesita la humanidad es en quién descargar sus cargas, exteriorizar lo que siente, y ese es Cristo Jesús, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, dice Dios. Esa es la paz que necesitamos. No deje que la melancolía, no deje que todo ese mal, hasta aún el ritmo, el estilo de la música de Navidad, la tendencia es a deprimir al ser humano. Y eso debe de evitarlo, más bien acercarse
y descansar en el Señor, porque Él es dulce refugio en la prueba, en la adversidad que usted y yo estemos pasando. Es en Él donde debemos descansar para encontrar esa paz, ese sosiego y poder tranquilizarnos delante de su presencia. Ha sido un año difícil, pero la gracia y la misericordia de Dios nos hace estar aquí. Y cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos. Decir, Señor, bueno Dios, mi confianza está en ti. Sé que han habido problemas económicos y lo habrán. Nunca se terminará esto. Pero sé que tú has sido mi sustento, porque el pan nuestro de cada día nunca ha faltado y nunca faltará, dice Dios. Por lo cual el Señor sigue invitando a este mundo. Dice, despiértate para que te alumbre la luz de Jesucristo. Despiértate. Para ti que crees que ya no hay esperanza, que has probado todo y cada vez terminas frustrado, cada vez terminas decepcionado, insatisfecho. Despiértate tú que duermes, tú que has caído en el letargo, que no te quieres levantar, que no lo quieres intentar. Dice el Señor, ¿por qué no me das cabida a mí? ¿Por qué buscas en otras cosas que no te llenan, que son efímeras, que son circunstanciales? Despiértate para que mi Hijo pueda alumbrar tu corazón. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de esa incertidumbre donde se habla solo de cosas malas que deprimen. Levántate. Levanta de esa situación. Levántate de los muertos y te alumbrará el príncipe de paz, es Cristo Jesús. No te caigas. No te desplomes. Dale una oportunidad al Señor. Porque has andado creyendo, buscando lo correcto en otros lugares. Pero en esta hora es el tiempo de reflexionar y decir, es cierto, he buscado en otras cosas, pero nunca he buscado en el Señor. Y te encontrarás con Dios y te encontrarás contigo mismo. Entonces despiértate de esa situación y el Señor te jalará de las tinieblas a su luz admirable. El Señor cambiará el rumbo de tu vida y tendrás un sentido por qué vivir. A veces no quieres vivir. Sientes que la vida se acaba. Comienzas algo, no lo terminas. Todo te sale mal porque lo haces en tu fuerza, lo haces en tu sabiduría. Pero cuando busques del Señor, Él te dará abundantemente sabiduría para hacer las cosas que tú emprendas. Para hacer las cosas que haces. Dios te dará la sabiduría. Él claramente dice, en otros tiempos andaba en oscuridad. En otros tiempos andabas con una joroba de problemas. Pero ahora Él nos invita a que andemos en su luz. Que andemos en su luz. Hay gente que camina angustiada, desesperada, sin esperanza, sin encontrar una respuesta para su vida. Y es lo que necesitan. Efesios 5:8 dice, en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Ustedes que han encontrado el camino de la paz, el Señor nos ha encaminado por ese camino. Compartamos a otros que lo que el mundo necesita, que el ser humano necesita, lo que la sociedad necesita, los que todos los jóvenes necesitan, es un encuentro personal con el Señor. Si Él nos ha pasado de las tinieblas a su luz, caminemos en la luz del Señor para que otros deseen conocer a ese Cristo que ha producido el querer como el hacer en nuestros corazones.
Cuando su luz brille, cuando su luz brille, hermana, cuando su luz brille, hermano, cuando mi luz brille, los demás van a querer y desear tener lo que nosotros tenemos, al príncipe de paz, a Cristo Jesús. Es el tiempo que su luz brille. Es el tiempo que saque a flote lo que hay en su vida. El mundo sufre, gime, sin esperanza. La iglesia del Señor tiene que surgir con un mensaje de esperanza. Y decirle, si tienes bueno para celebrar, está bien. Pero si no tienes lo que necesitas, es a Cristo. Las cosas materiales hoy las tienes, mañana no las tienes. Pero lo que tienes en Cristo, eso no es temporal, sino que es eterno. Eterno. Y no necesitas comprarlo, porque ya Dios lo dio. Y el ser humano debe entender, y el mundo mismo, que el mejor regalo que podemos recibir en esta época de Navidad es recibir el regalo de Dios, el cual es Cristo. Él vino a dar su luz, a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Paz, paz quiere la gente. ¿Pero a dónde la busca? En los placeres, en reuniones. No, es en Cristo Jesús. Él dijo, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Es lo que el mundo necesita, mi paz. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz de Cristo. Hay que decirle, dale una oportunidad a Jesús. Esta es la época de que nosotros deberíamos de aprovechar de compartir de las buenas nuevas de salvación. Y nosotros como hijos de luz, la luz en la oscuridad debe resplandecer. La luz en las tinieblas tiene que resplandecer. Usted y yo tenemos que irradiar la vida de Jesús. Tenemos problemas, sí. Tenemos dificultades, sí. Pero sabemos quién tiene el control y eso es Dios. Y Él nos respalda. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella, contra la luz. Usted y yo, en medio de esta sociedad, en medio de tanta confusión, tenemos que brillar. No tanto por lo que podamos decir, sino por lo que somos, sino por lo que nosotros expresamos, sino por lo que nosotros decimos de lo que hay en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Si en nosotros está Cristo, tenemos que oler a Cristo. Tenemos que manifestar el olor de su conocimiento. Eso es lo que se necesita en estos tiempos. Dice el profeta, sea la luz de Dios sobre todos nosotros. En esta época, la luz de Dios que brille en nosotros. En el tiempo pasado decíamos, a mayor regalos, qué bueno estuvo esta Navidad. A menos regalos, qué triste estuvo esta Navidad. Yo por mucho tiempo creía que cuando uno no recibía regalos es que era malo, que era un niño malo, y que los que recibían eran niños buenos. Pero al transcurrir el tiempo uno se va dando cuenta que son conceptos distorsionados que creados por el mundo. Y ahora es un consumismo desmedido. Es el tiempo cuando hay más bebidas alcohólicas. Es cuando más las esposas, los niños sufren porque los papás todos los 11 meses hacia atrás se mantienen. Pero me dicen, en diciembre me daré vacaciones. Conceptos distorsionados de lo que es Navidad. Navidad es una fiesta del Espíritu. Es pasar con su familia. Es compartir juntos. Pero el mundo nos quiere imponer costumbres en las cuales realmente no llenan. Son huecas, son vacías. Dice que Dios desea que la luz de Él irradie todo nuestro ser.
Isaías 60:20, ¿qué dice? Isaías 60:20 dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te dará por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Dios quiere que su luz irradie en cada persona y en cada familia. Cuando la luz del Señor viene, viene su paz con nosotros. Encontramos una razón por la cual vivir y por qué existir. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, tenemos otra perspectiva de ver las cosas del mundo y discernir entre lo bueno y lo malo. Dice: el luto que te embargaba te terminará. La tristeza se convertirá en gozo. La desesperanza en esperanza, dice el Señor. En esta época, entonces, lo que necesitamos es la luz de Jesús brillando en nuestras vidas. La paz que necesitamos no se compra, no se compra, no se adquiere. No están en la venta de los obsequios navideños. Se encuentra en Jesús y es gratuito para todos. Él quiere cambiar esa tristeza. Él quiere cambiar esa congoja. Él quiere cambiar ese temor en paz, en paz, en paz en nuestras vidas. El segundo aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Al nacer Jesús, había una oportunidad de vivir una vida en abundancia. Y no solo una vida aquí en la tierra. No solamente salvación, sino que vida después de la muerte. En Él estaba la vida. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La vida era la luz para todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había extraviado, todo lo que se había perdido. Él vendría a ordenar nuestros pasos y a darnos vida. Y a darnos vida. Porque dice la palabra: y a todos los que le recibieron, a todos los que le abrieron su corazón, les dio salvación. Les dio vida y los recibió como sus hijos. Vuelvo a repetir: a los que le abren su corazón, no solamente les da vida, sino que también salvación y los recibe como hijo. Amén. Antes que nosotros creíamos que éramos adoptados por Dios, que éramos advenedizos, que éramos arrimados. Pero no. A todos los que le hemos dado cabida al Señor, ya no somos bastardos, sino que hijos de Dios. Veamos y vamos a repetir lo que dice la palabra. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Ahí lo tienen. Vamos a leerlo todo para que ustedes puedan reafirmar esta palabra de Dios que es para todos. Para todos aquellos que se disponen a abrir la puerta de su corazón. Vamos a leerlo. 1, 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio qué? Potestad. Les dio potestad. ¿Y tiene potestad Dios? Claro que sí. Somos diseños, somos creación de Dios. Y si Dios lo autoriza, Dios lo garantiza, dice: y a todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Él nos dio vida, vida, vida.
Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Al recibirnos, a conectarnos con el Señor, nos da vida. Ahora usted sabe por qué vive. No vive ni golpea al viento. Usted tiene una razón por la cual vivir. Usted vive porque Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Es hermoso esto. Esa vida, en Él estaba la vida, traía vida para nosotros. Traía vida. Mas a todo lo que le recibieron, a todo lo que le quieran recibir, amigos oyentes y televidentes, el Señor les puede dar vidas con propósito. Les puede dar una razón por la cual existir. El Señor desea darnos vida con propósito y una vida en abundancia, no una vida rutinaria, no una vida de miseria, no una vida fluctuante, sino una vida estable en Él. En Juan 10:10 dice que Satanás viene para matar, hurtar y para destruir. En la parte B dice, y yo he venido para que tengan vida y que para que esta vida sea en abundancia. ¿Quiénes disfrutan de esa vida del Señor? Amén. Antes no queríamos vivir, queríamos morirnos. ¿Por qué? No nos encontrábamos consigo mismo. No teníamos una razón para vivir. Y Cristo llegó. Cuando Cristo llega, las cosas cambian. Las cosas se regeneran. Hay esperanza en nuestra vida. Entonces, Jesús es la vida. Y Él quiere que usted disfrute cada día de su abundancia de vida que Él le da. No solo en el presente, sino hacia el futuro. Él nos da de su vida. ¿Se acuerda cuando usted ya no quería vivir? ¿Se acuerda cuando usted se había entregado al alcohol? ¿Se había entregado a otros placeres de este mundo? Y el Señor lo alcanzó de su misericordia. ¿Y por qué ahora vive? Yo veo personas cómo han venido a la iglesia del Señor. Y al transcurrir el tiempo, cómo me gozo al ver cómo Dios está haciendo y continúa haciendo su obra. La gente que venía con tristeza en su corazón. La gente que venía acorralada, desesperada y angustiada, hoy han encontrado el camino. Y poco a poco ahí van caminando, encontrando la paz, encontrando la vida que Cristo nos ofrece y nos da. El que recibe al Señor Jesucristo tiene la vida. Tiene la vida, tiene una razón por la cual vivir. Yo antes decía, ¿y para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Qué nos ofrece esta vida? No hay oportunidad para todos, solo para algunos. ¿Para qué vivir? Pero cuando nos encontramos con Jesús, el panorama es más amplio. El abanico de oportunidades se abre. Porque hay cosas que solamente se obtienen de Dios. De Dios. No de las cosas materiales, sino de Dios. Primer libro de Juan, 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene sabor a la vida. No tiene sabor a la vida. Hay gente que solo pasa quejándose. Hay gente que solo pasa lamentándose. Lo que necesitas es tener la paz interior. Necesita paz. Le echa la culpa a los demás. Le echa la culpa al gobierno. Le echa la culpa a la sociedad. Le echa la culpa a todo el mundo. Y lo que necesita es una paz interior que no la da nadie ni se compra en ningún lado. Solamente está en el Señor. En el Señor. Eso es lo que el ser humano necesita. Lo que tenemos al Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida.
Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. No tenía propósitos definidos. Tenía una vida frustrante. Tenía un camino sin ruta. Pero ya no vivo yo más. Él vive ahora en mí. Y ahora tengo propósitos por qué vivir. Y Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es convicción. Eso es lo que produce la vida de Cristo en el ser humano. Nadie quiere morirse. Usted quiere ver su generación. Usted quiere ver a los hijos de sus hijos. Nadie quiere morirse, pero si sabe que tarde o temprano partiremos de este mundo. Pero vamos ya con una convicción, que los que mueren en Cristo resucitarán para vida eterna. Es un seguro de vida que hemos obtenido a través de Cristo Jesús. Entonces, en Él está la vida. Y lo que el mundo necesita es la vida de Jesús en su corazón. Para tener propósitos. Para saber qué es lo que quiere. Para saber qué es lo que va a obtener. Eso es maravilloso. Y el tercer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que el que anda en el Señor Jesucristo irradia su luz. El que anda en el Señor Jesucristo irradia su luz. Su luz. Se levanta y no ve cuán grandes son sus problemas, sino que ve cuán grande es su Dios. Y que Dios es más grande que esos problemas. Irradia la luz, se levanta cada día, forja y se fortalece en Dios y se enfrenta a la vida. Se enfrenta a la vida. Irradia usted la vida del Señor. La gente ve que Dios está cambiando su vida. Que el que no se reía ahora se ríe. Que el que no disfrutaba de la vida ahora la disfruta en Dios. Disfruta a su familia. Disfruta estar en casa. Antes no le gustaba estar en su casa por los conflictos internos. Juan 8:12 que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tiene la luz de la vida usted? ¿Tiene la luz y irradia la vida de Jesús? La gente dice, esta persona tiene algo diferente. Este hombre tiene algo diferente. Lo veo que tiene tantos problemas, pero que no pierde la paz, que no pierde el control. Algo ha de tener. Y usted tiene que decir, lo que yo tengo, tú no lo tienes, pero puedes tenerlo. Es el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesita la persona. Eso es lo que necesita. El que anda en la presencia del Señor, que irradia la presencia del Señor, paz y gozo. Hermano, yo que usted nunca lo veo acelerado. Hermana, que yo no la veo a usted desesperada. ¿Por qué? Porque anda en la presencia del Señor. ¿Y qué se recibe de la presencia del Señor? Gozo, paz, sosiego, tranquilidad. Porque nosotros hacemos lo que podemos y lo que no podemos, el Señor lo puede. Y eso mantiene el equilibrio. Cada quien, pero nosotros queremos hacer lo que podemos y lo que no podemos también queremos hacerlo. Cuando el Señor dice, haz tu parte y lo que tú no puedas, yo lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cuando soy débil, en Él soy fuerte. Cuando yo no puedo, vengo al Señor
Y Él viene siempre a mi auxilio. Él siempre está conmigo. Él siempre abre puertas en el desierto. Cuando el negocio, la situación no va como yo creo, vengo a la presencia de Dios y Él me da el conocimiento y la sabiduría y me mostrará lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Oh, hermanos, qué hermoso es andar en la presencia del Señor. Tener esa paz. Paz, paz, paz. Algo tenemos que entender también nosotros en esta época. Que a los que estamos ya en el Señor ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ya no hay condenación para los que andan en Jesús. A veces el enemigo viene a decirnos, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Dios perdona y cuenta nueva. Cuenta nueva. Caso cerrado. Cuando el Señor dice cuenta nueva. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. A veces el enemigo viene tratando de desanimarnos. ¿Cómo es posible que Dios te va a perdonar? ¿Cómo es posible que Dios te va a considerar a ti? Tú eres mala, tú eres malo. ¿No te acuerdas todo lo que ha hecho? Dice la palabra, hermanos, que en este tiempo ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si Satanás viene a acusarle a usted, acuérdele usted el futuro que le espera a él. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A los que no andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Entonces disfrutemos de la vida del Señor. Que en esta época no le demos cuerdas, suelta la carne. Hay que celebrar, hay que celebrar. Y muchos celebran. Y yo pregunto, ¿y el invitado dónde está? ¿Dónde está el invitado? Ahora por todo se celebra. Porque se gana, porque se pierda, todo el mundo celebra. Siempre hay una razón y un motivo por qué celebrar. Es una época donde se consume cantidad de alcohol. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Navidad es compartir con los demás, con los que menos tienen. Es ser solidario con los que pasan el frío de la noche debajo de los puentes. ¿Por qué estamos organizando una cena para ir a los indigentes y darle? Porque eso es Navidad. Cuando Dios compartió, cuando nosotros no teníamos esperanza, Dios compartió a su Hijo. Entonces nosotros tenemos que compartir un poco de comida y de abrigo para aquellos que han caído muy bajo en esta vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Los que hemos conocido y los que puedan conocer al Señor, Él nos ha hecho libres y Él les puede hacer libres. ¿Usted no se siente satisfecho con la vida que lleva hasta hoy? Es el tiempo de acercarse al dador de la vida, que es Él. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre de prejuicios, de ataduras, de que yo no puedo, yo no sirvo para nada. No, en el Señor todos servimos. Porque dice su palabra, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasan y Él hace cosa nueva en su vida, aunque hayan profetizado mal contra usted, que no va a servir, que no sirve para nada. Yo le digo, en Cristo todos valemos. Para Cristo todos somos importantes. Necesitamos ser libres, libres de toda atadura,
Hemos aprendido con Cristo a disfrutar de su presencia. Mi presencia irá contigo, dice, y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Cristo hay una razón para vivir. Disfrutemos de la compañía. Disfrutemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mateo 28, 20, parte B dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solo Dios basta, dice el himnólogo. Solo Dios basta. Aunque el mundo sea trasladado, aunque la tierra gime, yo me agarraré de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Que le falte todo, pero que no le haga falta a Dios. Amén. Tenemos que aprender a estar regocijados en el Señor siempre. Regocijados para irradiar su luz, para transmitir su luz. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor. En otras palabras, alégrense en el Señor. Alégrense. Dios tiene el control. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez digo, dice Pablo, alégrense en el Señor. Dejen la tristeza por un lado. Dejen las cosas que los dañan. Y regocíjense, gócense en el Dios de su salvación. Aleluya. Acerquémonos siempre al Dios de nuestra salvación. Es tiempo de volvernos. Es tiempo de acercarnos. A veces los afanes de esta época nos absorben. Acerquémonos, disfrutemos de la paz del Señor. Acerquémonos siempre al Dios de nuestra salvación. Habacuc 3:18 dice, con todo lo que ha pasado en este año, con todo lo que pueda venir, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito. Aleluya. Aleluya. Entonces, los que andamos en Cristo tenemos que irradiar su luz, transmitir luz. ¿Qué es lo que transmite usted a los demás? Tristeza, carga. O le dice al amigo, al compañero, mira, te invito a que te acerques a Jesús. Yo me encontraba en tal circunstancia y el Señor me encontró. Lo que tú necesitas es a Cristo. Esta época es propicia para hablar de oportunidades en el Señor. Porque mientras el Señor no haya venido, hay esperanza para todos en Él. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Cristo, mientras no haya venido, hay oportunidad para todos. Y este es el tiempo de retornarnos a Dios. Para disfrutar su paz, para estar en paz, para irradiar su luz, para transmitir luz. Tenemos que tener luz, tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas, en nuestras vidas. Quiero concluir con lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10. Mira lo que dice el mensaje que nos deja plasmada la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10.
Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice de la manera siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un compromiso. Somos real sacerdocio, pero hay un requisito que tenemos que cumplir. Es anunciar las virtudes. Al que anda en la calle, al empresario, al político, todos necesitan de Jesús. Hay que hablarles de Jesús. Hay que anunciarles eso. Dice 10: vosotros en otros tiempos no eras pueblo, no éramos pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. En otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y de gracia recibimos, demos de gracia. La salvación, ¿para quién es? Para todos los hombres, para todas las mujeres de este mundo. ¿Y quiénes son los encargados? Los redimidos por el Señor. ¿Y cuántos redimidos por el Señor hay acá? Anuncia. Lleva el mensaje de buenas nuevas de salvación. Donde no hay esperanza, siembra esperanza. Donde hay dolor, transmite el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha encomendado. Él nos ha trasladado de la oscuridad a su luz. Pero compártelo con otros, porque ellos también necesitan de la luz del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre, Padre. En esta hora bendecimos los oyentes y televidentes, Dios. Padre, haz la obra, Padre. Haz lo que tengas que hacer, oh Dios. Necesitamos, Señor, tu paz, tu luz, tu vida en nosotros. Yo quiero preguntar a los amigos oyentes y televidentes y a los que están acá: ¿han probado de todo y se sienten insatisfechos? Necesitan algo más que un regalo. Necesitan a Cristo Jesús. Y Él quiere brillar en tu corazón. Si le das cabida, Él vendrá y llenará tu vida. Si en tu familia, en tu casa, lo que predomina es la contienda, la disensión, los malos entendidos, tú puedes ser esa persona clave que va a marcar la diferencia en su casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir la puerta de tu corazón y aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Ahí donde estés en tu casa, ahí donde me escuchas, tal vez estás deprimido, tal vez estás desesperado y angustiado. Haz esta oración conmigo y verás que Cristo es capaz de llenar ese vacío que hay en tu corazón. Repita conmigo, di: Señor, reconozco mi condición. Necesito de tu luz. Necesito de tu vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis faltas y mis errores. He andado buscando en caminos equivocados, pero hoy me acerco a ti. Perdóname
Y quiero ser tu hijo, Señor. Saber que tú eres el regalo de Dios para mí. Te recibo, te acepto como el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión conmigo, lo felicito. Contáctese con nosotros al 2220-1840. 2220-1842. Queremos ayudarle. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡Oh, levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo